Bully Magnets presenta... Está comenzando la época de calor en México y con ello también la continuación de una sequía que lleva un par de años. Sin duda, esto plantea grandes problemas y nos pone a merced de los caprichos de la naturaleza. Lo cual me recuerda a una historia que ocurrió en 1785 en la Nueva España, pues una gran sequía similar a esta azotó a gran parte del país, lo que trajo un enorme desastre, con una gran cantidad de muertes, enfermedades y hambre. Nuestra historia comienza en 1783. Durante ese año se presentó una gran sequía en el centro y norte del territorio. Luego, meses más tarde, en el sur se presentaron lluvias torrenciales fuera de temporada, que destruyeron las cosechas y los cultivos. Y para rematar, a final de año, el invierno azotó con grandes heladas y gélidos vientos que solo trajeron muerte y destrucción a la población. Por lo que, en enero de 1784, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Ordenamos que se rezara un novenario a Santa María Purísima de los Remedios. Bueno, ¿qué esperaban? Es el siglo XVIII y aún no conocemos los antibióticos. La crisis del agua se mantuvo durante todo ese año, y para colmo, el virrey Matías de Gálvez y Gallardo fallecería el mes de noviembre. Así se comenzó el año de 1785, con una gran escasez de alimentos y la destrucción de las cosechas de maíz, que en ese entonces era la base fundamental de la alimentación de todos los mexicanos. Además, gracias a toda la crisis, había una epidemia de pleuresía y dolor de costado, que abarrotaba los hospicios e incluso las calles con enfermos. Se le conocía como pleuresía o dolor de costado a las infecciones respiratorias graves como la neumonía o la bronquitis. Además, en el siglo XVIII se le consideraba como una enfermedad mortal y altamente contagiosa. Durante ese año, la sequía se prolongó, y cuando finalmente llegaron las lluvias, lo hicieron fuera de temporada, por lo que arruinaron las pocas cosechas que quedaban. Así, para junio de 1785 era oficial, la Nueva España entraba en un periodo de hambruna y enfermedad, a la vez que ascendía al poder un nuevo virrey, Bernardo de Gálvez. Este personaje es bastante desconocido, pero curiosamente es bastante importante para la independencia de los Estados Unidos, pues ayudó a las fuerzas rebeldes estadounidenses a combatir contra los ingleses, que era su enemigo en común. Incluso hay una estatua de él en la ciudad de Washington, donde se le reconoce como héroe de la independencia estadounidense. Pero bueno, luego de eso se volvió gobernador de Cuba y finalmente se convirtió en virrey de la Nueva España tras la muerte de su padre. Claro, nepotismo virreinal. Bernardo de Gálvez era un político y militar educado bajo las ideas de la Ilustración y fiel a las políticas de las reformas borbónicas, por lo que su manera de gobernar estaba muy vinculada a las clases privilegiadas de la Nueva España, y pensaba que para administrar la economía del virreinato lo más adecuado era hacerlo mediante la mano dura del gobierno. No me desvío mucho de eso, solo les recuerdo que tenemos un video completo sobre las reformas borbónicas por aquí. Cuando Gálvez comenzó su mandato en 1785, puso especial énfasis en combatir la epidemia y la hambruna. Esto tratando de controlar a los comerciantes, los hacendados y a los campesinos, pues se sabía que ellos a veces guardaban los granos para especular después con sus precios y sacar mayor provecho de sus ganancias a expensas de la especulación. ¡Arriba la libertad, carajo! A lo largo de la sequía, mucha gente de las poblaciones rurales tuvo que vender sus animales y sus tierras para migrar a la ciudad, pues se creía que ese era el único lugar donde habría algo de sustento y trabajo. Pero la realidad era otra. Los hospicios de la ciudad estaban llenos y no había a dónde llegar, por lo que los migrantes y enfermos llegaban directamente a las calles de la ciudad. Incluso el virrey reportó esta situación a la corona y pidió que se aplazara el pago de tributos durante un año, pues exigir el pago de impuestos sería garantía de un levantamiento social y desestabilización. Aunque claro, era solo eso, un aplazamiento, pues la corona no estaba dispuesta a dejar pasar ni un solo real del pago de impuestos a la población, aunque ésta literalmente se estuviera muriendo de hambre. Nos invadió una multitud de miserables sin trabajo que solo vienen a mendigar. La especulación y el acaparamiento del maíz, el trigo y la cebada provocaron una subida en los precios como nunca antes se había visto, por lo que el virrey trató de combatir esta práctica en los hacendados, y de paso trató de fomentar nuevas zonas de cultivo para combatir la hambruna.
En términos simples, las órdenes del virrey era que los campos fueran vigilados por las autoridades, así como su producción y distribución. Además, se pedía también que se llevara grano a las zonas del país donde menos lo hubiera, y se vigilara muy bien el control de precios que se había establecido. Finalmente, se fomentó también la rotación de cultivos y la creación de nuevos campos de riego. Así que, básicamente, el virrey estaba estableciendo una economía planificada desde el gobierno, lo que en la actualidad sería considerado como un acto comunista. Pero, bueno, la verdad es que eso no importa, porque estamos hablando del siglo XVIII y ese concepto aún está bien lejos de existir. Así fue que el virrey inició su cruzada contra la miseria y el hambre, donde además de controlar el campo, también trató de controlar el flujo de migrantes que llegaban a las ciudades, por lo que ordenó dividir a la gente pobre en dos categorías: los pobres verdaderos y vulnerables, y los pobres que eran jóvenes y fuertes. Ayudaremos a los ancianos, los niños y las mujeres, pero no a los hombres jóvenes y miserables. Ellos son pobres porque quieren. Fue así que el gobierno inició grandes obras de construcción para dar empleo a los migrantes que venían del campo, aunque el salario era el mínimo, solo lo suficiente para un plato de comida y tener un techo en la cabeza, pero nada más. Incluso en las iglesias se le ordenaba a la gente que le diera limosna únicamente a los pobres verdaderos y nunca le diera limosna a los jóvenes, pues eso solo fomentaba la pereza y la vagancia. Un dato curioso es que la fase final de la construcción de la Catedral de la Ciudad de México fue construida con esta mano de obra, al igual que el empedrado de la ciudad y el propio castillo de Chapultepec. Por lo que vale la pena reflexionar cómo es que estas y otras obras emblemáticas de todo el país fueron construidas prácticamente gratis por gente migrante que venía del campo solamente a buscar refugios a las ciudades, y quienes más se beneficiaron de este esquema fueron la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Morelia y Chihuahua. ¡Vaya! ¡Esto es como ser esclavo! ¡Claro que no! Eres un súbdito del reino con derechos y todo, solo que eres un pobre miserable sin ninguna otra opción que trabajar solo por comida y techo. Pero esclavo no eres. Como la hambruna y la sequía se prolongaban, cada vez más personas vendían sus animales y sus tierras para ir a buscar una oportunidad a la ciudad, lo que causó sobrepoblación, hacinamiento, suciedad, vagancia, delincuencia y sobre todo una gran escasez de agua y alimento, lo cual era un problema para pobres y ricos por igual. Esta situación fomentaba la hostilidad entre las clases sociales, pero al mismo tiempo fortalecía la estructura estamental que fomentaba la Iglesia Católica y el virreinato de la época, por lo que no es raro leer en las crónicas de la época cosas como la que decía el fraile Francisco de Ajofrín. No obstante, a que hay tanta riqueza en México, es el vulgo en tan crecido número, tan andrajoso, lo que lo afea y mancha todo, causando espanto a los recién llegados de Europa. Pues de 100 personas que encuentras en las calles, apenas hallarás una vestida y calzada, de suerte que en esta ciudad se ven extremos diametralmente opuestos, mucha riqueza y la máxima pobreza. Para las clases acomodadas de la Ciudad de México, los pobres eran un peligro y una molestia, por lo que se propuso expulsar a los léperos, a los vagabundos y a los desempleados, para luego proceder a crear una muralla alrededor de la Ciudad de México y así evitar la entrada de más pobres. Es en serio, esta situación de crisis solo ayudó a reflejar un montón de ideas sumamente clasistas y se propagó la idea de criminalizar la pobreza. Otra medida que tomó el virrey para combatir la hambruna fue mandar a hacer nuevos recetarios que ayudaran a combatir la escasez de maíz. De allí que se comenzó a popularizar el uso de nuevos ingredientes como el arroz, la avena y el trigo. Además, se fomentó el consumo de nuevas harinas mezcladas con olote, arroz o plátano. Y tal vez les parezca curioso, pero en esa época en las ciudades no era común que la gente comiera frutas, leguminosas, tunas, nopales ni legumbres, pues se asociaba con comida para los animales, gente del campo o de plano comida para los pobres. Pero con la escasez de alimentos se popularizaron ingredientes que los indígenas ya consumían desde hace mucho tiempo atrás y que había en abundancia. Un dato curioso es que la ciudad de Guadalajara se negó a implementar los nuevos recetarios, por lo que se aferró al consumo de maíz, frijol y manteca,
que eran sumamente escasos y caros. De allí que en la hambruna de 1786 fue esta ciudad la que registró el mayor número de decesos en todo el país. Primero muerto que sencillo. ¡Ah! Como consecuencia de todo lo que les acabo de contar, las epidemias y las enfermedades estaban a la orden del día. Además, la falta de higiene, el hacinamiento y la desnutrición solo agravaban la situación, por lo que se cree que entre los años de 1785 y 1786 murieron en la Nueva España al menos 300.000 personas. Curiosamente, el virrey de Gálvez no pudo ver las consecuencias de sus planes, pues murió en noviembre de 1786 a causa de una bacteria que había contraído en los Estados Unidos. Sin embargo, su muy corto reinado supo sacarle el provecho a la situación, pues instrumentalizó a los pobres para generar nuevas obras y mantuvo el status quo de privilegios de la clase gobernante de la Nueva España. Por otro lado, el cambio y los nuevos menús en la dieta de los mexicanos fue muy beneficiosa para mantener la hambruna a raya, y sin duda la consecuencia de estos menús tiene reflejo y eco hasta nuestros días. Y es que yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el arroz con chícharos, zanahorias y unas rebanadas de plátano se popularizaron en esa época. Pero ya en serio, para 1787 las lluvias regresaron a la normalidad, y en los años siguientes, tanto las cosechas como los alimentos volvieron a fluir normalmente. Pero para ese momento, tanto las poblaciones como los hábitos ya habían cambiado. Sin embargo, hay historiadores que interpretan que gracias a esta escasez y hambruna se generó una inconformidad y un cambio económico tan profundo que se fue arrastrando en las décadas siguientes y llegó a ser factor para las inconformidades que iniciaron el levantamiento de independencia hasta 1810. Pero es una interpretación, nada más. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que esa es una interpretación correcta de las consecuencias de esa sequía? ¿O creen que otros elementos de la historia que les acabo de contar aún se reflejen en el presente? Háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, me va a dar mucho gusto leer a todos ustedes, dejarle corazoncitos a todos, leer las discusiones que se armen en este espacio, y además, si quieren evitar que en Bully Magnets haya una sequía y una escasez, pues pueden utilizar el sistema de Super Gracias, que es un comentario patrocinado con un donativo para que el show pueda seguir en pie semana a semana, y aparte su comentario queda destacado y anclado entre todos los demás. Así que participen. Y de paso, doy gracias a los Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes. Con su apoyo podemos seguir con el proyecto semana a semana y nos ayudan a que esto siga fluyendo. Y bueno amigos, ahora sí, muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye.